cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llega a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal y darle un like y compartir. En esta oportunidad, mi querido Libra, vamos a ver a alguien que quiera saber del pasado o del presente o del futuro. Aquí yo tengo unas cartitas y vamos a tomar a ver cuál de ellas, qué dice una de ellas. Una de ellas puede decir o pasado o presente o futuro, ¿de acuerdo? Y en base a eso vamos a leer. Entonces, esto es así como para hacerlo un poco más amplio, para no hacer siempre lo mismo. Tomemos esta. Y dice, futuro. Aquí estoy viendo que entonces para las personas de Libra, muchas de ustedes que me estén viendo, lo que les voy a leer es algo del futuro. ¿Qué viene para el futuro? ¿Cómo estás? Entonces yo quería primero que nada empezar por preguntarte cómo estás tú asumiendo ese futuro. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué esperas tú del futuro realmente? ¿Cómo se te está viendo o cómo tú estás viendo ese futuro, esa nueva relación que puedas tener para futuro? Vamos a ver, ¿qué hay? Puede ser también que tengas ahorita una relación y que quieras ver cómo está, cómo viene para el futuro, ¿cierto? También puede ser. Vamos a ver. ¡Ay! Mira, pues aquí una ruptura, una liberación. De verdad que mira, sí que te digo, veo ¿cómo está esto acá? El loco está al revés, está invertido y te sale la carta de la torre. Y eso es para el futuro. Eso es lo que me está diciendo, que hay que tener cuidado con alguna relación que puedas tener dentro de poco. En dado caso, sí. Porque a lo mejor esa relación no va a terminar de dar todos los frutos que tú quisieras que diera. Entonces podría venir una ruptura. Yo pienso que lo que tienes que hacer en este caso es estar como muy precavido o muy precavida, mi querido Libra, con respecto a alguna relación, a alguien que tú vayas a conocer para el futuro. Esto me está dando a entender que sí, que no te va... Quizás no te va a dar quizás no vas a ver lo mejor de esa persona. Siento y presiento que esta relación vas a tenerla, pero no te va a terminar de convencer, es lo que quiero decir más o menos. Es así como que no te termina de convencer esta relación y definitivamente vas a tener que darle, como quien dice, un corte. Lo que no sirve, mi querido Libra, ya tú sabes para dónde va. Si tú ves en este futuro que viene ahora, alguien que viene como cojeando más o menos, que tú ves que no está como debe ser, ya tú sabes lo que tienes que hacer, porque tú te mereces lo mejor de lo mejor. Tú no puedes estar con medias tintas, tú no puedes estar con pañitos calientes ni tibios. Tú tienes que saber muy bien a dónde tú vas. Y si tú has tenido ya algunas experiencias mal aspectadas, lo lógico es que ahora aprendas la nueva lección. ¿No te parece? O sea, que si tú ves que esta persona no se manifiesta, no se implica, o comienza mal, o comienza con mentirillas, entonces ya tú sabes lo que tienes que hacer. Eso es lo que te están dando a entender acá en esta lectura, ¿sabes? Aquí dice, no. Mira, pues, te están poniendo ese no tremendo por los cachetes y te están diciendo dentro de un año. Y ahora aquí otra que te dicen restablecimiento. Entonces quiere decir que tienes un restablecimiento, esto puede ser dentro de un año y te dicen que no. Es una relación que quizás a lo mejor puede ser que no la tengas todavía, que quizás la tengas más adelante, pero que tienes que tener mucho, pero mucho cuidado. No es algo así como que no está prohibida para ti la relación, ni mucho menos, pero sí hay que tener todo prevenido. No lanzarte de una buena vez a la relación, no por el hecho de que tengas tiempo sin alguien, ya quieres tener a alguien y de una vez lo tomas para ti.
Ojo con eso, eso es lo que te quiere decir el tarot bendito. A alguien se le está leyendo muy personalmente y muy directamente esta lectura, a alguien, porque de verdad que sí veo que está como muy contundente. Te veo así como muy, como dando vueltas, como muy no fluyendo, como que no terminas de fluir y rompiendo esa relación. Definitivamente, lo que no sirve ya tú sabes para dónde va. No le des largas. No le des largas. Las relaciones, si no funcionan, no funcionan, mi querido Libra. No porque te guste la persona o no por cualquier cosa vayas a retenerla. Si de verdad esta persona no sirve, no marcha bien contigo en el amor, entonces ya tú sabes lo que tienes que hacer. A lo mejor esta persona puede funcionar para otra persona, pero a lo mejor para ti no. Vamos a ver entonces qué hay para esta persona del futuro que estamos viendo que en cualquier momento pareciera ser que como que no daría la talla según lo que estoy viendo acá con las cartas. Vamos a ver entonces qué podrá hacer. O sea que tienes bastante tiempo porque eso todavía como que falta. Eso como que falta todavía un rato. Según los ángeles, eso falta un tiempo todavía para que eso se dé. Mientras tanto, sabes, ¿no? Que tienes que estar muy pendiente y a lo mejor te dan el tiempo necesario para que tú aprendas realmente a reconocer ese tipo de amores. Es una persona, de verdad que sí que te digo, bien encajonada. Si es verdad que siente que eres lo mejor que le puede pasar, sí es cierto, pero es una persona que se encajona, una persona que definitivamente, ¿cómo te digo? No, ¿cómo te digo? Es lo que dice y más nada. Tiene dentro de sí el chip, vamos a decir así, que es lo que diga y punto. Es una persona un poco dominante, una persona que siempre dice, aquí nunca ha pasado nada, aquí no pasa nada, todo está bien, ¿por qué te preocupas? Todo está bien, aquí no pasa nada. Entonces, a lo mejor esa persona puede estar chocando un poco contigo. Vamos a ver qué otra cosa hay en tu mente para ese futuro. Vamos a ver cómo lo ves. Porque eso es como quien dice las proyecciones a futuro, ¿cierto? Sí, se ve que de verdad definitivamente no te va a terminar de llenar las expectativas esta persona que pueda venir. De verdad que no. Tomas decisiones definitivas desde el corazón, mi querido, y definitivamente pasas página. Pareciera ser que la relación que pudiera estar viniendo es una relación realmente de muy corta duración. Pero es que a ti no te va a llenar. Tienes que estar muy pendiente. Yo lo único que te digo es eso. No lo estoy diciendo para mortificarte, ni para preocuparte, ni muchísimo menos. Sino sencillamente para que estés muy pendiente. No hay, vamos a ver qué otra cosa tiene esta persona por la cual tú pudieras no dejar muy largo la relación. Vamos a ver qué otra cosa puede estar pasando acá. ¿Qué otra cosa estás viendo tú? A ver, veamos. Ajá, es una persona que también está como deambulando, como que de repente es una persona que a veces no sabe arriesgar nada. Una persona que le falta todavía mucho. Se ve que todavía esta persona no va a estar a la altura que tú necesitas que esté, mi querido Libra. De verdad que sí que te digo. Sí, su rueda de la fortuna en su corazón puede decir todo. Su corazón puede decir muchísimo. Pero las acciones son las que tienen que realmente tomarse en cuenta acá. Y de verdad no hay ese amor tan grande como tú quisieras que fuera. No se ve que hay ¿cómo digo? Ese acoplamiento o esa implicación que tiene que haber, no la vas a ver en esa persona. Así que yo te digo, mi querido y adorado Libra, esto quizás puede ser por un tiempito, dentro de poco tiempo, que eso pueda estar sucediendo, o si estás conociendo a alguien ahora para el futuro y lo estás apenas conociendo, date cuenta de estos detalles. Cuando los ángeles dicen que no, es porque a lo mejor eso por ahí no es. Pero sí que te están diciendo que hay un gran restablecimiento, pero dentro de un año. Esto quiere decir que a lo mejor tú tienes
cierta relación con esta persona muy por encimita, y si tú te das cuenta y ves, palabra cierta, que tiene este tipo de características, no se implica, es muy dejado o muy dejada, no se ve el interés realmente que tú necesitas que haya en la relación, quiere decir que esa persona no es, quiere decir que por ahí no es. Entonces hay que dejar que se vaya, hay que dejar partir. Igual, disfruta tus momentos y ya, pero pareciera ser que es dentro de un año aproximadamente donde tú vas a ver realmente lo que es real. Porque te salió la carta del futuro y los ángeles te están diciendo dentro de un año, y también te están diciendo que no con esta relación que estoy viendo ahorita. Tú tendrás la última palabra en todo esto. No es que sea una mala persona, ni mucho menos, pero no se sabe implicar. Es una persona muy, digamos, encajonada, se bloquea de nada. Es una persona que no sabe ver más allá, no se quiere implicar, no se quiere arriesgar a nada, y tú eres completamente lo contrario. Tú quieres otra cosa, tú estás buscando, tú estás esperando, tú estás ansiando otra cosa ya. Entonces quizás a lo mejor esta relación para ti no es. Para ti hay una mejor que viene en aproximadamente un año. ¿Ok? Vamos a ver cuál será entonces, ahora para finalizar, cuál será la carta que les pueda estar a ustedes a esta relación que estoy viendo ahorita, les pueda estar a ustedes uniendo o desuniendo. Vamos a ver. Se ve que rápidamente le vas a agarrar el quiebre a esto de una vez. No, mira, el cambio de ciclo. Hay un cambio de ciclo definitivamente aquí. No, dejas tirar esa relación y hay un cambio de ciclo para ti. Mira, te voy a decir una cosa, pero quien va a tomar todas estas decisiones habidas y por haber eres tú. Tú no te estás conformando con nada ahora, ¿sabes? Tú no te estás conformando con poco. Tú quieres algo ya verdadero y real. Y esta persona en la primera de cambio te va a mostrar cosas que a ti no te van a gustar, y ahí mismo vas a decir, como quien dice, caída y mesa limpia. ¿Ok? Bueno, lógicamente, ojo con lo que voy a decir. No para todo el mundo va a ser lo mismo, pero cuando tú empieces a ver estas características en la primera de cambio, que tú comiences un romance o empieces a salir con alguien y veas que de verdad es muy dejado, que hay que jalarle las orejas para que pueda contestar, que de repente no se implica, que de repente no es consistente, que no se ve que está interesado, ya tú sabes, porque realmente el amor verdadero para ti será aproximadamente como en un año y medio, según lo que me están diciendo acá. Nos estamos viendo pues en un próximo video, y solamente toma de aquí lo que te resuene, por favor. Nos estamos viendo. Bye bye.